Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar la sesión de hoy. Es la última sesión del año, por cierto. Y hoy tenemos invitada a Ilana Borboy Gurbich, ella es maestra en orientación nutricional por la Universidad de West Coast en Los Ángeles. Tiene especialidad en trastornos de la conducta alimentaria en la Clínica Caruna de la Ciudad de México y es proveedora de confianza corporal certificada por B-Nourish en Portland, Oregon, y nutrióloga de la Clínica de Trastornos de la Conducta Alimentaria en el Centro Médico ABC de la Ciudad de México desde hace 9 años. Y bueno, he impartido clases en el Monte Fénix sobre valoración nutricional en pacientes con trastornos de la conducta alimentaria en el TEC de Monterrey, en la carrera de nutrición, sobre alimentación intuitiva y confianza corporal. Entonces es alguien que está bien entrenada y conoce muy bien el tema de los trastornos de la conducta alimentaria, y que es un tema que a los pediatras nos cuesta mucho trabajo, porque creo que a veces le damos menos importancia de lo que debe ser, o no es que no le demos importancia, sino que a veces nos cuesta trabajo identificarlo. Y bueno, pues muchas gracias por aceptar la invitación, Ilana. Y Gracias, Pedro. pues ahora sí que adelante. Creo que ya está el permiso aquí para que puedas compartir la pantalla. Entonces, si Perfecto. quieres empezar. ¿Me avisan si se ve, por favor? Sí, ahí se ve perfecto. Ok, bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias. Llevo tiempo buscando esta plática que me parece vital, porque justo ustedes, los pediatras, son las personas a quienes llegan de primera mano y quienes ven la trayectoria de los niños desde que nacen. Y pueden ser aquella luz que necesitamos los profesionales de trastornos de la conducta alimentaria para identificar eh, conductas desordenadas de alimentación, que ahorita las vamos a explicar un poquito más a fondo, ¿sí? Que pudiesen detonar en un trastorno de la conducta alimentaria. Mientras antes esto se diagnostique, es muchísimo más fácil el tratamiento. Alguien por ahí tiene un micrófono abierto, no sé quién sea, y pueden checar, se los voy a agradecer. Gracias. Ok. Bueno, antes que nada, perdón, un minuto. Esta plática es dedicada a mi papá, uno de los íconos de la pediatría en México. Perdón, pero necesitaba hacer esto. Y quien me inspira todos los días a seguir trabajando en lo que hago. Les quiero contar una brevísima historia que creo que es importante, aunque parezca que no tiene que ver, pero sí tiene mucho que ver. ¿Sí? Mi papá durante años y años se quejó de dolores de piernas, se quejó de dolores de brazos, de que tenía tingling, ¿cómo se llama? Bueno, que no tenía una buena comunicación en sus piernas, ¿sí? Neuropatía. Y ¿saben lo que le decían los grandes médicos a los que asistió? Bernardo, deja de comer chocolates. Cierra la boca, es tu panza la que no te permite caminar y es tu panza la que no te permite tener esa fuerza en las piernas. Y la realidad es que dejó de seguir buscando, ¿no? Porque pues si era su panza, pues había que dejar de comer chocolates. A donde iba era, deja de comer, cierra la boca, baja la panza. Y así pasaron 5 o 6 años, hasta que una bendita prostatitis nos llevó de emergencia al hospital. Y ahí mi mamá dijo, no sale de aquí hasta que no lo volteen de cabeza y entendamos qué pasa. Después de varias caídas, después de una debilidad brutal en piernas y en brazos. ¿Y qué creen? Que resultó que esa debilidad en piernas y en brazos era secundario a una neuropatía periférica por un cáncer de colon. Y nadie lo vio.
Nadie lo vio esos 5 o 6 años, nadie lo escuchó. Lo que vieron ahí fue una panza. Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto con trastornos de la conducta alimentaria. Al final vamos a cerrar y vamos a entender un poquito a qué me refiero con esto. Tiene que ver con que los médicos y los nutriólogos estamos educados en las aulas a mirar panzas, a adelgazar personas, a ver cuerpos y no a mirar seres humanos. Y parte de los detonadores tan fuertes que existen hoy de los trastornos de la conducta alimentaria es eso, los cuerpos. La verdadera pandemia, ¿sí? Ahorita parecen ser los trastornos de la conducta alimentaria, pero la verdadera pandemia está en esta obsesión que se ha generado alrededor de los cuerpos y de la comida. Estoy con las personas que más admiro en este mundo, ¿sí? Los médicos, para mí los pediatras son lo máximo y creo que por obvias razones. Pero les invito a darse el permiso de saber y no saber, de estar o no estar de acuerdo, de desaprender, mantener y reaprender, ¿sí? De decir, bueno, antes pensaba de esta manera porque así me enseñaron, pero hoy me doy cuenta que así no es, que es distinto. Eso me pasó a mí en mi práctica personal y al final con mucho gusto se los comparto para no perder aquí tiempo. Cambiar de forma de pensar, ¿sí? Antes yo pensaba que así era, pero hoy estoy actualizado y me doy cuenta que por ahí no es, que tiene que hacerse diferente para buscar un resultado realmente diferente. Los invito a no tener juicio, sin culpa y con curiosidad. Los objetivos de la plática de hoy es crear conciencia del aumento y de la gravedad de los trastornos de la conducta alimentaria, ¿sí? Hacer equipo con ustedes, quienes son las personas más importantes en la detección temprana de un posible trastorno de la conducta alimentaria, y crear conciencia del impacto del estigma en torno al peso como detonador principal de un trastorno de la conducta alimentaria. Ojo, toda la información utilizada tiene evidencia científica. Al final tengo toda la bibliografía, el que guste, de mil amores, les comparto toda la información. No, ¿sabes qué? Perdón, ya llegué. Hay alguien, ok. Esto no es mi opinión, es muy importante dejarlo claro, y tampoco represento a ninguna compañía, no vendo absolutamente nada, no vengo nada más que a compartirles mis conocimientos. Ok, a raíz de la pandemia el aumento de trastornos de la conducta alimentaria ha sido literalmente exponencial. La pandemia vino a exacerbar lo que existía tanto a nivel individual como sistémico. Fíjense estas cifras. Las llamadas a la línea de apoyo en Estados Unidos de NEDA, de la Asociación Nacional de Desórdenes de Alimentación, aumentaron de 80 a 94% para finales del 2020. Las clínicas en Estados Unidos están al 100% de su capacidad. Hay lista de espera de meses para ingresar. Uy, espérenme tantito. ¿Le pueden cerrar la puerta, por favor? Gracias. Discúlpenme. Y en el consultorio, solo yo solita, en mi consultorio, imagínense cuántas personas hay que nos dedicamos a los trastornos de la conducta alimentaria. He tenido semanas en donde evalúo más de 20 niños y adolescentes y cada vez a edades más tempranas, ¿sí? Cuando trabajaba yo en la clínica de trastornos de la conducta alimentaria del Hospital ABC, evaluábamos ahí a veces, no sé, niños, o sea, la más pequeña tenía 16 años, de 16 a 25. Hoy tengo pacientes de 10 y 11 años con trastornos de la conducta alimentaria. ¿Cuáles han sido los factores que han impactado en esta pandemia? Bueno, primero que nada, evidentemente el aislamiento social, ¿sí? Los trastornos de la conducta alimentaria tienden a darse en aislamiento. Este concepto de control familiar, de todos metidos en casa, todas personas privilegiadas, ¿no? Que tenemos el privilegio de estar en casa guardados con mamá y con papá o con algún cuidador. Esta sobrevigilancia de las familias está también siendo un detonador muy, muy importante para los trastornos de la conducta alimentaria. Evidentemente las redes sociales, los niños están pegados a TikTok, a Instagram, a Facebook, a todas esas redes sociales
que están llenas y plagadas de influencers y blogueros y videos que lo único que hacen es transmitir sus trastornos de la conducta alimentaria a través de redes. A través de su propia red, transmiten sus propios trastornos de la conducta alimentaria disfrazados de salud y de wellness. Todo este concepto de come saludable, haz mucho más ejercicio y te vas a poner como yo. No tienen una idea la cantidad de personas que hay haciendo eso, disfrazados, y los chavitos es a lo que tienen acceso. Si alguien de los que están aquí tienen hijos, por favor, revisen lo que siguen en redes. Súmenle la gasolina al fuego. Esta gordofobia, este pánico a engordar, ¿no? Todos estos mensajes de cuidado, no te estás moviendo, cuidado, no estás yendo al colegio, cuidado, no estás haciendo ejercicio, cuidado, vas a engordar. Y todos estos memes que empezaron a mandar al principio de la pandemia, no es el tema a tocar aquí, pero todo este tema de cuidado, porque el COVID, si estás gordo, te mueres, ¿sí? Diré casi así. Tengo pacientes que dejaron de comer 72 horas literal, con este miedo a tener un IMC de 40, y que entonces si les diera COVID se iban a morir. Yo les pregunto qué está peor, ¿no? O sea, dejar de comer. Imagínense qué está peor para el sistema inmunológico, porque sabemos que el peso no es el problema y el índice de masa corporal tampoco, y lo hablaremos un poquitito más adelante. Otro factor importante es que había la gente que tiene el privilegio de tener más comida, estaba con el refrigerador a la mano, ¿sí? Entonces todo el tiempo los niños iban y venían y los papás empezaban a volver locos de que no tenían control sobre lo que los niños se metían a la boca. Y por otro lado, la gente que perdió trabajo, que perdió su situación económica, empezó a tener un menor acceso a comida y por lo tanto también inseguridad alimentaria. Y eso genera una ansiedad brutal alrededor de qué voy a comer mañana. Estos mensajes de los que hablo, cuidado, no comas, muévete más, cómo vas a terminar esta pandemia. Imagínense lo que genera, la ansiedad tan brutal que genera. Súmenle la ansiedad, el miedo y la incertidumbre por una salud real, que estamos viendo que la gente se está muriendo por un bicho que nadie conoce y que no sabemos qué está sucediendo. ¿Y qué pasa si me da mañana a mí? Entonces empieza a hacerse como un caldo de cultivo perfecto para las personas que tenían esa predisposición genética para detonar un trastorno de la conducta alimentaria, detonarlo, o bien para aquellas personas que estaban en recuperación de trastorno de la conducta alimentaria, empezaron a ver recaídas, ¿sí? Y bueno, empezamos a ver una cantidad brutal, verdaderamente brutal, y déjenme les digo que en 10 años que estuve en la clínica de trastornos de la conducta alimentaria, en mi vida había visto tantos casos de trastornos de la conducta alimentaria, ¿sí? En todos los sexos, ¿sí? Cada vez más hay más hombres y cada vez hay más niños y niñas, y en todos los niveles socioeconómicos. Esto no es nada más privilegio de la clase alta. Les voy a leer un par de cifras previos a pandemia, y imagínense que si en pandemia aumentaron casi en un 90% las llamadas de apoyo en la línea de National Eating Disorders Association, ahora imagínense cómo están hoy esos datos. Aún no tenemos cifras, todos estos datos son de Estados Unidos, en México no tenemos esa información. 42% de niñas de primero a tercer grado quieren estar más delgadas. Fíjense las edades, 6 a 8 añitos. 81% de niños de 10 años tienen miedo a estar gordos. 46% de niñas de 9 a 11 años ya han estado a dieta por lo menos una vez. 35 a 57% de niñas adolescentes se enganchan en dietas extremas, ayunos, vómito autoinducido, pastillas para perder peso y o laxantes. Déjenme hacer aquí un pequeño paréntesis. Un oftalmólogo que conocemos está haciendo una investigación porque está alarmado de la cantidad de problemas de la vista que está recibiendo de adolescentes que resulta que están tomando pastillas para perder peso. Bueno, perdón, 91% de adolescentes de preparatoria controlan su peso a través de dietas restrictivas. 80% de las mujeres prefieren ser atropelladas por un camión, tener cáncer o morirse a ser gordas. 90% de niños de entre 12 y 14 años
prefieren quedar huérfanos, estar enfermos en silla de ruedas, a ser gordos. Y fíjense este dato, por cada niño con diabetes tipo 2, hay 242 niños con trastornos de la conducta alimentaria. ¿En dónde estamos poniendo el ojo? Más datos. 28.8 millones de estadounidenses padecen trastornos de la conducta alimentaria. El 26% han intentado por lo menos una vez el suicidio. Menos, y esto es bien importante para los pediatras, menos del 6% tienen bajo peso médicamente catalogados. Ese es el problema cuando nos enfocamos en tablas y metemos a los niños en tablas que están hechas en otro lugar, que no tiene que ver con la genética de cada uno, que no tiene que ver con la herencia de cada uno, ¿sí? Y si los metemos en tablas, corremos el riesgo de no poder diagnosticar. Ahí lo hablaré un poquito más adelante, hay anorexia en cuerpos grandes, y es la mayoría, no en cuerpos que se ven en huesos. 28 a 74% del riesgo de padecer trastornos de la conducta alimentaria es por causa genética. Los trastornos de la conducta alimentaria son la segunda causa de muerte en cuanto a padecimientos mentales. El primer lugar es la sobredosis de opioides. Cada 52 minutos, una persona muere a causa de un trastorno de la conducta alimentaria. Tenemos que entender algo bien importante. Los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades multifactoriales que pueden llegar a ser mortales. No son cuestión de vanidad, ¿sí? Parecería ser que así son y que además, pues, come, ¿no? O sea, no seas vanidosa o no seas vanidoso. No va por ahí. Tenemos que entender que el origen de los trastornos de la conducta alimentaria son factores biológicos, psicológicos y sociales. Y requieren de un diagnóstico temprano y de un tratamiento interdisciplinario para realmente llegar a una cura. Vamos a hablar de los factores biológicos. Primero que nada, se sabe que existe ya un factor genético. Cynthia Bullock tiene muchísima información al respecto para los que quieran investigar un poquito más. Y la realidad es que no sabemos quién lo tiene y quién no. ¿Sí? O sea, ojalá se nos viera aquí en la frente y entonces sabemos a quién sí recomendarle y a quién no recomendarle. Pero el factor genético existe y ahí está. Otro factor importante es tener algún familiar con trastorno de la conducta alimentaria. Tener algún familiar con alguna condición de salud mental. Historial de dietas para perder peso. ¿Sí? La restricción biológica por sí sola puede detonar un trastorno de la conducta alimentaria. O sea, un balance negativo de energía, ¿sí? Una desnutrición neurológica puede empezar a detonar un trastorno de la conducta alimentaria. O sea, las dietas, por favor, no las recomienden. Y esto es importante para los endocrinólogos y para los pediatras en general. Hay una correlación muy fuerte entre pacientes con diabetes tipo 1 y trastorno de la conducta alimentaria, cuando descubren que el dejarse de inyectar insulina hace que pierdan peso. Y es conocido como diabulimia. Entonces, bueno, es importante para que lo tengan ahí en mente. Factores psicológicos, estructura determinada de la personalidad. Normalmente tienden a ser como muy perfeccionistas, con expectativas poco realistas sobre sí mismos, anorexia, o bien las personas que desarrollan bulimia son personalidades un poco más desestructuradas, menos ordenadas. La insatisfacción corporal, que obviamente tiene que ver con la cultura de dietas, con este concepto de ideales de belleza, de que tenemos que tener todos sí o sí cierto tipo y tamaño de cuerpo para poder ser valiosos, para poder pertenecer, para poder ser parte de. Una historia personal de trastorno por ansiedad o depresión, ¿sí? Poca flexibilidad en conductas, tienden a ser pacientes que tienen esa personalidad, pueden llegar a detonar anorexia. Historia de trauma o historias de abuso, ¿sí? Yo creo que el 60-70% de mis pacientes con trastorno de la conducta alimentaria tienen historia de abuso sexual. Y los factores sociales. Aquí es donde tenemos que poner el ojo. Los factores biológicos y los factores psicológicos
no están dentro de nuestro alcance, en nuestras manos. Obviamente los psicológicos, pues sí, se refiere a una terapia emocional, y bueno, la parte, los psicólogos, terapeutas y psiquiatras son los que se encargan de esa parte. Pero los factores sociales son los detonadores número 1 de los trastornos de la conducta alimentaria. Y el número 1 es este estigma en torno al peso, del que hablaba al inicio, ¿sí? Esta idea de que delgadez es igual a salud y gordura es igual a enfermedad. Es este concepto de discriminar a personas que no tienen un cuerpo normativo. Y por cuerpo normativo me refiero a este estándar de belleza del 2021, que es distinto al de los 50, ¿no? De Marilyn Monroe, etc. Sí. El bullying por tamaño de cuerpo, ¿sí? El 70% de las personas que detonan trastorno de la conducta alimentaria reportan que el bullying por su tamaño de cuerpo, ¿sí? Fue el detonador de su trastorno. Y ahí, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Que la persona cambie su cuerpo? O lo que tenemos que hacer es un cambio en la cultura, ¿no? Que la persona cambie su cuerpo no es la solución. Este ideal de delgadez, ¿sí? De perseguir este cuerpo delgado a través de dietas restrictivas a una costa de la salud misma. Hacer dieta causa daño físico y emocional. Y además que el 95% de las personas que hacen dieta recuperan el peso perdido y hasta más. Y la estructura de las dietas está hecha justamente para fallar, porque el cuerpo no está hecho para vivir en inanición. ¿Y qué sucede? Este famoso bajo de peso, pero luego reboto. ¿Por qué? Porque el cerebro no puede, el cuerpo no puede funcionar con menos de la cantidad de energía que un cuerpo necesita. Entonces, lo que no sirve es el sistema de dietas, ¿sí? Esta cultura occidental y el estrés que causa pegarse a los ideales de belleza y a la cultura de dietas, ¿sí? Todo este concepto de que tengo que ser así, como esas modelos de Victoria's Secret o como esos hombres modelo, ¿sí? Tengo que ser así porque solo así voy a ser bien aceptado y solo así soy saludable. ¿Realmente la salud está determinada en cómo nos vemos? Ahorita hablaremos un poquito más a fondo. Las redes sociales, como ya les platiqué, este acceso a redes sociales es un factor social brutal, ¿sí? Aquí sí tenemos injerencia, sí podemos ver qué ven nuestros hijos, qué ven los chavitos, a quiénes están siguiendo, quiénes son sus ídolos a seguir. Historia de trauma. Es importante decir esto, sin demeritar lo que se conoce como trauma. No sé si alguien aquí lo ha vivido o no, y si no, por favor, platiquen con alguien que ha vivido a dietas toda su vida y buscando un cuerpo. Hacer dietas y perseguir un cuerpo, el cual no vas a alcanzar porque tu genética no está hecha para tener ese determinado cuerpo, ¿sí? Por diversidad y biología pura, se llega a internalizar como un trauma. Y bueno, evidentemente esta estructura familiar, ¿sí? Divorcios, maltrato, pleitos, alguna cuestión económica, problemas económicos, o etcétera, ¿no? Digo, el cielo es el límite. Tienen un impacto durísimo, muy, muy, muy importante en el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria de adolescentes y niños. Comorbilidad, esto es importante, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Hay mucha comorbilidad con TDAH y trastornos de la conducta alimentaria. Depresión, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo. Fíjense, del 3 al 10% de niños con trastornos de la conducta alimentaria también padecen autismo. Abuso de sustancias, ¿sí? Drogas y alcohol. Y trastorno dismórfico corporal. Muchas veces el trastorno por sí es el inicio, ¿sí? Y entonces las personas empiezan a generar conductas desordenadas de alimentación, a comer de manera diferente o a empezar a hacer ejercicio de manera diferente porque lo que están viendo en el espejo no les satisface. Recordemos que lo que estamos viendo en el espejo depende de la información que tenemos internalizada, ¿sí? No de lo que realmente estamos viendo, sino de las imágenes que hemos visto a lo largo de la vida del cuerpo que quiero tener. Y muchas veces la distorsión de imagen corporal es más bien un síntoma más, ¿sí? Del trastorno de la conducta alimentaria, de la desnutrición neurológica. Y entonces esa distorsión se genera por la desnutrición alimenticia.
Ok, ustedes son el primer filtro y el más importante. Si su paciente llega a tener alguna fluctuación en peso o no crece lo esperado, o bien no nada más enfocarnos en el peso, como bien ya lo dijimos, algún desmayo, resequedad en piel, caída de cabello, irregularidades menstruales o amenorrea. Y ojo, aquí es bien importante mencionar, muchos ginecólogos que llegan pacientes con amenorrea por desnutrición, lo resuelven con una pastillita. Please, la amenorrea por desnutrición se resuelve comiendo. Eso es lo que necesitan los pacientes, comer. Hallazgos anormales en pruebas de laboratorio, debilidad, problemas dentales, ¿sí? Muchas veces los niños cuando están vomitando se empieza a desvanecer el esmalte en los dientes. Falta de apetito o esta idea de que queremos comer más saludable. En la pandemia se detonó fuertísimo este concepto de voy a comer más saludable. Y los chavitos y las chavitas, literal, empezaron a dejar de comer postres, azúcares refinadas, azúcares añadidas, pero por completo. Empezaron a comer dátiles con almendras de postre o chocolate amargo, todos estos mitos de comida saludable. Y eso es un foco rojísimo. Que un adolescente de 10, 12, 13 años y hasta de 16 diga, ya voy a comer más saludable, es un foco rojo que tenemos que atender. Los invito a hacer preguntas abiertas, tipo, ¿algún cambio reciente en tus hábitos de alimentación? ¿Estás haciendo más ejercicio? Porque esa fue otra de las conductas desordenadas que se dieron en la pandemia. Conductas desordenadas de alimentación es dejar de comer algún grupo de alimentos o restringir cantidades. Empezar a hacer más ejercicio con la finalidad de cambiar el cuerpo. Medirse, pesarse todos los días, ¿sí? Esas son conductas desordenadas de alimentación que son precursoras de trastornos de la conducta alimentaria. Y hay una línea bien delgaditititita entre unos y otros. Y el salto de uno a otro muchas veces es casi invisible hasta que ya están completamente inmersos en la patología. Hagan este tipo de preguntas. ¿Estás haciendo más ejercicio de lo normal? ¿Dejaste de comer algún alimento o algún grupo de alimentos? ¿Estás buscando cambiar tu cuerpo? Se puso de moda ahora entre los adolescentes marcarse, ¿no? Los chavos ahora se quieren marcar y bueno, no les tengo que decir a ustedes pediatras el daño que causa la ingesta de proteínas en polvo. Y un sinfín de nutriólogos y médicos las están recomendando a chavitos. Bueno, fatal, o sea, eso ya habla de que algo no está bien, ¿sí? O sea, la comida nos aporta todos los nutrientes que necesitamos. No necesitamos, obvio, estoy hablando de la norma, no estoy hablando de pacientes que requieran alguna condición específica, que requieran de suplementación de proteína o que requieran de lo que ustedes necesiten. Ahí sí, no me voy a meter, ustedes por supuesto que son los que más saben en el asunto. Pero estos chavos normales que lo que quieren es marcarse y empiezan con shakes de proteína y con un exceso de proteína que pues, sus riñones no lo acaban filtrando de manera correcta y su cuerpo no requiere de esa cantidad de proteína. También hablen de cómo están de su estado de ánimo, cómo están socialmente. Esta pandemia nos aisló brutalmente. A los chavitos les está costando mucho trabajo regresar a la escuela y volverse a integrar con sus compañeros, volverse a sentir parte de un grupo social. Y eso es bien importante. También hablen si hay algo que está pasando en su casa, ¿sí? Indaguen más hábitos de casa, padres haciendo, o madres o cuidadores haciendo dietas, hijos restringidos, esta satanización al azúcar, ¿sí? Se ha convertido en algo muy común, pero no es normal. Que sea común vivir a dieta y que sea común restringir azúcares y que sea común querer vivir en este estado de wellness, no es normal, de verdad no es normal. Son focos rojos que hay que atender, ¿sí? Indaguen un poquito más, platiquen con mamá, platiquen con papá o con el cuidador que esté a cargo. ¿Qué está pasando en casa? Ojo, jamás recetar pérdida de peso. Esto está en las guidelines de la Asociación Americana de Pediatría desde el 2016. Las dietas causan daño físico y emocional.
¿sí? Las dietas, el peso no es el problema es este weight cycling de pérdida y ganancia de peso. Y que además nos hacen sentir como si fuéramos, que no tenemos fuerza de voluntad. Ay, ¿cómo? Si te dije que 4 almendras, ¿cómo te comiste 6? Por eso no bajaste de peso. ¿No? Eso es algo tradicional de los nutriólogos. Lo hacen todo el tiempo los nutriólogos tradicionales. Todo el tiempo están juzgando al paciente y dudan del paciente y lo hacen parecer como si fuera un mentiroso, como si realmente lo que está haciendo no fuera real. No, no. El peso se recupera porque el hipotálamo manda la señal de que en ese peso, ese cuerpo no puede funcionar. Necesitamos entender que la diversidad corporal es una realidad. Y hay cuerpos gordos y hay cuerpos flacos. ¿Sí? Hay personas altas, hay personas chaparras. Fíjense esta cifra. Cynthia Bullock, que es una de las profesoras, desde las que más investiga sobre la condición genética, la predisposición genética para trastornos de la conducta alimentaria, dice lo siguiente: por cada 100 niños de entre, me parece que son 11 y 15 años, que hacen dieta, 5 van a detonar trastorno de la conducta alimentaria. 5 no tendrán impacto alguno. No van a tener problema, van a vivir así muy felices y sin problema. Pero 90 van a vivir una vida de insatisfacción corporal, pasando de dieta en dieta, sintiendo que su cuerpo no es suficiente. Serán juzgados por médicos, familiares y amigos de no tener suficiente fuerza de voluntad para perder peso. Perder peso y la inanición voluntaria no es fuerza de voluntad. El cuerpo, tarde que temprano, te acaba pidiendo la grelina, que es la hormona del hambre, te pide dame más comida y te grita más fuerte. Y la leptina, que es la que dice ya me llené, pues no te avisa. Pierde voz cuando hay desnutrición. Es importantísimo entender esta parte. Según NEDA, la National Eating Disorders Association, 1 de cada 4 adolescentes que hacen dieta restrictiva para perder peso desarrollarán un trastorno de la conducta alimentaria. Ojo, y esto también está en las guidelines de la Asociación Americana de Pediatría del 2016. Jamás, por favor, jamás hablen del peso en frente del paciente. Eso solo estigmatiza y no promueve cambios reales. ¿Sí? Y no traerá salud a largo plazo. Y lo que queremos es criar hijos, ¿sí? O niños que se apeguen a conductas que les traigan bienestar, no que estén persiguiendo un tamaño de cuerpo y que se metan en conductas no saludables por creer que la delgadez les va a traer esa salud. El cuerpo de su paciente jamás será un problema a resolver. ¿Cómo puedo yo crear hábitos con algo que va a ser insostenible? En cambio, si permitimos, los niños nacen intuitivos, ¿sí? Saben cuánto, cuándo y qué quieren comer. Si permitimos que nuestros chavos, ¿sí? Que nuestros pacientes mantengan esas señales vivas, vamos a ser niños que van a ser adultos seguros de su cuerpo y de su relación con la comida. Y está comprobado que hacen mejores elecciones alimentarias cuando no tienen esa persecución y esa restricción de lo que deben y no deben comer y de que su cuerpo no es suficiente. Me duele mucho decir esto, pero lo tengo que decir. La mayoría de mis pacientes iniciaron su tortuoso camino en el consultorio del pediatra al recibir la instrucción de que deben perder peso por salud a partir de los 5 o 6 años. No tienen ni idea la cantidad de mamás que me llegan porque el pediatra les dijo a los 5 que mejor ahorita de una vez antes de que después sea demasiado tarde empiecen a perder peso. Imagínense eso. 5 o 6 años ya un niño tiene que estar pensando en qué se mete a la boca y qué no. La salud no depende del individuo, la salud es multifactorial. ¿Sí? Depende, solo el 30% depende de lo que comemos, el ejercicio que hacemos, qué tal dormimos, ¿sí? Como de estas conductas individuales. El otro 70% depende de si tenemos o no acceso a servicios de salud, si tenemos o no acceso a alimentos de primera calidad. No se vayan más lejos, si tenemos o no acceso a agua potable, si tenemos o no acceso a un hospital digno y una llamada a un pediatra en un momento donde nos va a atender. Y no dejemos la parte genética, ¿no? Que esa sí no está en nuestras manos. Y la salud no es un destino final, hay momentos saludables en la vida y momentos no saludables en la vida, y tenemos que entenderlo desde ese lugar.
¿no? Y ayudar a nuestros pacientes a que se enganchen en hábitos que les traigan bienestar. ¿Cómo podríamos medir la salud de otras maneras que no sea nada más en la báscula y evidentemente jamás en el tamaño del cuerpo? Ok, ¿cuáles son interruptores en el diagnóstico? ¿Qué impide que se pueda ver un posible trastorno de la conducta alimentaria en gestación? Primero que nada, asumir sin preguntar. Y esto de asumir sin preguntar tiene el origen en este estigma en torno al peso. El seguro comes mal y no haces ejercicio. Juzgar a una persona por el tamaño de su cuerpo es total y completamente dañino y no ayuda a generar hábitos que sí le traigan bienestar, ¿sí? Todos estos prejuicios de que el gordo es gordo porque quiere. ¿Ustedes creen que el gordo es gordo porque quiere en esta sociedad que sataniza tanto el tamaño del cuerpo gordo? Nadie querría hacerlo. Pero la diversidad corporal es una realidad. Esta gordofobia médica de la que hablé al inicio, avalada y aprendida en las aulas, tiene ya que cambiar. 2021, desde los 90 se sabe que las dietas no funcionan y siguen promoviendo y promoviendo y promoviendo que la gente restrinja para perder peso. Eso sí causa daño, el tamaño del cuerpo no. Fíjense, hay un estudio de Sandra Amott donde habla de 4 hábitos y los 3 tamaños de cuerpo según el IMC, ¿sí? El normopeso, sobrepeso y obesidad. Y habla de 4 hábitos: hacer más ejercicio, incluir más frutas y verduras, dejar de fumar y el alcohol con moderación. Cuando hay 0 hábitos, la mortalidad por tamaño de cuerpo aumenta ligeramente en tamaño de cuerpo de obesidad. Cuando empieza uno de esos 4 hábitos, se empiezan a emparejar, ¿sí? El tamaño de cuerpo con el índice de mortalidad. Cuando hay los 4 hábitos, no hay diferencia alguna entre tamaño de cuerpo y mortalidad. Entonces, no es el tamaño del cuerpo, sino los hábitos que queremos. Y si queremos que nuestros niños se enganchen en hábitos que les traigan bienestar, tiene que ser sin esa intención y esa lucha por querer cambiar el cuerpo. Tengo pacientes que vienen al consultorio y me dicen, no, es que yo ya no hago ejercicio porque no enflaco. Y sabemos que el ejercicio y la actividad física es algo que les trae bienestar a todos. Entonces, poner como condicionante el tamaño de cuerpo para apegarte o no a un hábito, pues no nos genera como estos hábitos a largo plazo que queremos, ¿sí? Personas en cuerpo grande corren el riesgo de no ser diagnosticadas. Sí, aunque no lo crean, hay anorexia en personas de cuerpo grande. Personas que su peso no cambia, pero están en total y completa desnutrición. Y es bien importante, bien importante ustedes como médicos, como pediatras, tener eso en mente. Hay chavitos y chavitas que no comen porque quieren perder peso y su peso no se mueve. La anorexia típica, esta que se llama, que me choca ese concepto porque tiene nada más sesgo y juicio, no tiene nada de atípica. Hay mucho más, el 3% de anorexia típica, hay 3% de anorexia típica contra 0.1 de anorexia nervosa, ¿sí? De anorexia, o sea, en cuerpo de bajo peso. Basarse en el índice de masa corporal o en tablas de pesos ideales interrumpe un posible diagnóstico, justo como lo acabamos de platicar. No podemos encasillar a los niños, ¿sí? En las tablas de índice de masa corporal y decidir que ahí están sanos o no en función del número. Obviamente, curvas de crecimiento, es importante ver que nuestros niños no rompan curva, porque si rompen curva hay algo que no está bien y tenemos que identificar. Pero enfocarnos en el índice de masa corporal como determinante de salud ya no se utiliza en lo más mínimo, ¿sí? Porque decir, ¿qué me dice de mí el tamaño de mi cuerpo? El peso, ¿sí? Contra mi altura. Ahí no se mide si tengo hábitos saludables. Chequemos en sangre si hay algo, no hay nada que podamos evaluar. No sé quién de aquí use todavía el IMC, pero la realidad es que no es un indicador de salud. Si lo usan para alguna otra cosa, adelante, pero no, por favor, como indicador de salud. No tomar en cuenta la salud mental, la historia de trauma o la historia de vida puede ser un interruptor en el diagnóstico. Como hablamos, hagan preguntas, indaguen, conecten con su paciente.
No fomentar la diversidad corporal, o sea, no, creo que es importantísimo hablar de que, pues, este es tu cuerpo, es tuyo, cuídalo, quiérelo, respétalo, acéptalo. Quizás no te guste porque tienes ya introyectado en tu cabeza de que tiene que ser diferente, pero a nosotros nos toca como profesionales de salud ayudar a que nuestros pacientes confíen en su cuerpo, crezcan respetando y cuidando su cuerpo y no metiéndose en conductas de riesgo, ¿sí? Vómito, laxantes, pastillas, etcétera. Y este concepto de la nutrición tradicional y del abordaje tradicional de la recuperación de trastornos de tú no te preocupes, yo te voy a ayudar a sanar y vas a estar sanita pero flaquita. Eso solamente impide que el paciente sane su trastorno. Para que un paciente sane de verdad necesitamos quitarnos, ¿sí? De yo te voy a llevar a cierto peso, porque yo no te voy a llevar a cierto peso. Tu cuerpo va a elegir en dónde se siente cómodo funcionando. Comentarios de médicos que pudiesen ser detonadores, evidentemente sin intención de dañar, y eso me queda clarísimo, es porque así se aprendió en las aulas. Mi hija estudia medicina y está en el 2021 y sigue aprendiendo exactamente lo mismo que se aprendió en los 70s. Es momento de cambiar, es momento de enseñar diferente. Este concepto de por salud tienes que bajar de peso, ¿no? Ya hablamos un poquito de que la salud no depende nada más del tamaño del cuerpo. Que haya correlación entre algunas patologías o algunos padecimientos y tamaño de cuerpo, no quiere decir que el tamaño de cuerpo sea la causa de las patologías. En ciencia, correlación no es causalidad. Este comentario típico de deja de comer comida chatarra, lo único que hace es sataniza alimentos, ¿sí? Los alimentos tienen que ser neutrales. ¿Qué necesito yo en este momento? ¿Qué me viene bien en este momento? ¿Quiero una manzana o quiero una mantecada? A ver, por ejemplo, ¿qué le viene bien a un chavito que camina 2 o 3 kilómetros en la sierra para llegar a su escuela? ¿Darle desayunar un plato de brócoli o darle una mantecada? Evidentemente la mantecada le va a dar muchísima más energía para llegar que si le damos un plato de brócoli catalogado como saludable, ¿sí? ¿O qué le viene mejor a una persona que se le baje el azúcar? Una dona o un pepino, ¿no? Tenemos que entender que la nutrición depende de mente y del contexto y de la circunstancia de cada quien. Mente, cuerpo y contexto. Otro comentario es, si quieres perder peso, come más sano y con moderación. Con moderación ya implica restricción, ya implica come menos de lo que estás comiendo. Y así se enganchan los chavitos en un trastorno de la conducta alimentaria. Ejercítate más, bájale a los carbohidratos, esta nueva moda de que los carbohidratos son malos, cuando sabemos que lo que más necesita un niño para crecer son carbohidratos. Y me han llegado miles así, flaquita te vas a ver más bonita. Imagínense la carga emocional que ya con la que crece una chavita de 5 o 6 años con ese comentario. ¿Qué hace con eso? Y el cuídate ahorita que después te costará más trabajo, ¿sí? Eso solamente genera una ansiedad brutal y otra vez a que se enganchen en conductas que no les traigan ningún bienestar. Niños con sobrepeso no necesariamente comen más que niños con bajo peso. Esta idea de, bueno, pero somos el primer lugar en obesidad infantil. A ver, la ciencia dice, el peso corporal no depende solamente de lo que comemos. Hay 108 factores que influyen en el peso. Genética, accesibilidad a alimentos de buena calidad, niveles de estrés, vivir marginados, acceso a servicios de salud, hábitos familiares, sueño reparador, trabajo, creencias, medicamentos, salud mental, etc. ¿Por qué seremos ese primer lugar? ¿Qué papel juega el gobierno? ¿Y a dónde queda el privilegio? Fíjense, la ingesta energética o calórica y la actividad física no se relacionan con las medidas antropométricas en bebés y en niños. Se encontró que las calorías estimadas y la ingesta de carbohidratos en adolescentes con mayor peso era significativamente menor que en adolescentes con menor peso. Se encontró que hay quienes comen de más, de menos y normal en niños y adolescentes de todos los tamaños de cuerpo.
Todos los estudios demostraron que los niños y adolescentes que viven en cuerpos de mayor tamaño no necesariamente comen más que aquellos que viven en cuerpos delgados. ¿Cómo impacta el estigma en torno al peso en un posible desarrollo de un trastorno? Bueno, primero es entender que el estigma en torno al peso es esta discriminación que vive la persona por su peso. Es el factor predominante en el desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria. La insatisfacción corporal derivada de los estándares de belleza y la cultura de dietas, que lo único que genera es culpa, pena y vergüenza por habitar un cuerpo que no es suficiente. Baja autoestima, desconexión de las señales de hambre y saciedad, ¿sí? Comer en función de un papelito y de lo que la otra persona me dijo que tengo que comer. Lo único que hace es que se desconecte mi propio cuerpo de las sensaciones reales de mi hambre y de mi saciedad. No promueve prácticas de autocuidado, lo único que genera es una obsesión alrededor de la comida y de su cuerpo. Puede provocar depresión, ansiedad y, bueno, estas conductas desordenadas de alimentación de las que hablamos, como comer escondidas, restringir cantidades o grupos de alimentos, saltarse comidas, llenarse con bebidas sin calorías, pesarse, medirse, ejercicio compulsivo. El estigma en torno al peso tiene 3 fuentes principales, aunque no lo crean. El primer grupo que más sataniza el tamaño de cuerpo es la familia. En segundo lugar, los médicos y nutriólogos. Y en tercer lugar, los amigos. Y todos, te lo digo por tu bien, es por tu salud. Experimentar el estigma en torno al peso se asocia con conductas negativas y consecuencias psicológicas negativas, como el atracón, comer emocional y estrés emocional. Internalizar el estigma en torno al peso o la tendencia a aceptar y culparse a uno mismo por los estereotipos creados y los comentarios externos de médicos, familiares y amigos se asocia con un aumento en el estrés emocional, depresión, ansiedad y conductas desordenadas de alimentación. Hay una estrecha relación entre el estigma en torno al peso, la internalización del estigma, estrés emocional y conductas desordenadas de alimentación. Y pues bueno, el estigma en torno al peso conduce a un deterioro en la salud de las personas que lo experimentan, por esto conocido como carga alostática, ¿no? Que, bueno, la carga alostática es el estrés acumulado a lo largo del tiempo, el cuerpo se acostumbra a vivir bajo estrés constante y es la causa de muchas enfermedades. Aumenta la inflamación, el riesgo de diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedades cardiovasculares. El sesgo alrededor del peso es un factor de riesgo, ¿sí? Aumenta el cortisol, el estrés es el principal detonador de enfermedades. En Estados Unidos gastaron hace 3 años 120,000 millones de dólares por enfermedades derivadas del estrés. Y bueno, vivir a dieta tiene un impacto en esta carga alostática porque genera un estrés brutal en el cuerpo. ¿Qué necesitamos que hacer? Necesitamos acabar con el estigma en torno al peso, desde todos los ámbitos, desde el ámbito médico, educativo, familiar y social. Es vital para el trastorno, para el tratamiento de trastornos de la conducta alimentaria, ¿sí? Y que tiene que ser un detonador menos para el desarrollo de los mismos. Y tiene un impacto en esta salud preventiva. ¿Qué hace una persona que va al médico y lo único que recibe es, pues baja de peso? Pues baja de peso, por eso te duele todo, baja de peso. Deja de ir. La realidad es que deja de ir porque no lo miran como un paciente, ¿sí? Y eso pasó con mi papá. Dejó de quejarse de su neuropatía. Dejó de decir, ya no me duele, ya no, dejó de decir. Y 5 o 6 años fue creciendo ese tumor. ¿Qué hacer si sospecho que mi paciente pudiera estar desarrollando un trastorno? Refieran a profesionales de salud especialistas en trastornos de la conducta alimentaria, que trabajen bajo salud en todas las tallas, health at every size. ¿Por qué HACE o salud en todas las tallas? Porque este es un enfoque que respeta la diversidad corporal, ¿sí? Y es un enfoque no centrado en el peso. Busca y promueve hábitos sin necesidad de que la báscula se mueva, ¿sí? Pone fin a la discriminación por peso, disminuye la obsesión cultural de las dietas, la pérdida de peso y la delgadez. HACE promueve una alimentación equilibrada, la normalización de los patrones alimentarios, la actividad física placentera, que sabemos que trae beneficios a la salud,
y el respeto por la diversidad de formas y tamaños corporales. ¿Cómo podríamos sanar la relación con el cuerpo buscando reducirlo de tamaño? ¿Se puede sanar la relación con la comida teniendo miedo alrededor de los alimentos? Por supuesto que no. Para sanar un trastorno de la conducta alimentaria es necesaria la aceptación corporal, promover una sana relación con la comida y evidentemente a la hora de la recuperación completa en peso, si es que hubo pérdida de peso en el camino, es vital. Eso de te voy a dejar a la mitad, tú no te preocupes, solo vas a subir un poquito para estar sanita, por favor, no sirve. Ese es el tratamiento tradicional versus el tratamiento incluyente en peso. A los profesionales de la salud nos toca localizar el problema de la vergüenza por tener un cuerpo grande dentro de esta sociedad como oposición al cuerpo normativo y socialmente aceptado, y proporcionar a los individuos o pacientes las herramientas para identificar y resistir el estigma y la opresión por el tamaño del cuerpo, en lugar de proporcionarles herramientas para remodelar y cambiar sus cuerpos. Hagamos equipo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ileana. Está muy interesante la plática. La verdad es que sí, creo que seguramente a muchos nos mueve varios conceptos que todos tenemos. Y creo que más allá de... Yo en lo personal sí quiero investigar un poco más y tener como más herramientas, porque siempre, como dices, hay que a veces aprender a desaprender, ¿no? No sé si alguien quiere ahorita hacer algún comentario, alguna pregunta. Yo, Pedro, no sé si se pueda. Sí, por favor, adelante. Hola, muchas gracias. Oye, padricísimo, te agradezco la plática. Y hay una parte que yo quisiera agregar, que es desde la parte de recién nacidos, ¿no? Finalmente soy neonatóloga. En los bebecitos también tienen esa capacidad nata de decir cuando ya no quieren más o pedir cuando quieren comer. Yo creo que una parte importante, y me prendió el foco porque yo lo hacía en una forma natural, pero en el momento cuando tú hablaste de la parte hormonal de saciedad y del hambre, pues eso viene desde ese momento, ¿no? Cuando les digo a las mamás, si el bebé está saciado, aunque del pecho, por eso, o sea, no hablar en minutos ni siquiera, sino cuando el bebé, como yo digo, queda saciado como mosquito de carnaval. No, el decirle si está saciado, déjalo, ¿no? O sea, si acaba noqueado, no querer impulsar a que termine, o sea, a que continúe con el pecho, y las mamás que por alguna razón están con alguna fórmula, el terminar la dosis, ¿no? Que diseñaron para ellos. Entonces, me brincó mucho justo por esa parte, ¿no? Desde un inicio, el saber que pues las hormonas funcionan desde que llegamos, y es nuestro propio organismo el que da. Y a veces lo que yo te digo, lo que ahorita que hablaste llegó, y que le digo a los padres, nosotros rompemos esa capacidad nata de un individuo de decir, ya no quiero o quiero más. Las modificamos, ¿no? O el mismo hecho de revolver y hacer, así como dijiste, el shake de proteína, pues lo mismo cuando les hacen a los niños como una comida que va todo mezclado, que nosotros tampoco comemos así, ¿no? Entonces, la verdad que te lo agradezco, porque muchas de las cosas que decimos, o por lo menos yo, ¿no? En forma nata, ahorita que aplicaste la ciencia, tiene un significado pues mucho más importante, ¿no? De lo que quizá en un momento dado podemos realmente desencadenar para el resto de una vida en un niño cuando está empezando apenas. No vi que estaba silenciado. Claro, Yasmín, y te agradezco eso, porque sí, eso, yo doy talleres a padres que se llama Nutrir sin Miedo, justamente, ¿no? Y hablamos sobre eso. Cuando un bebé ya no quiere más, ya acabó. Y lo mismo cuando un niño de 3 años, los que les metemos esta desconexión de su cuerpo, somos los adultos, que intervenimos en, te faltan 4 pedazos, te falta proteína, hoy no has comido no sé qué, ¿no? Y todo con este juicio que creemos de que debe de comer más. Y la realidad es que eso, imagínense un chiquito de 3, 4 y 5, como dice, si un bebé tiene esa capacidad innata de decir ya gracias, un niño de 3 y 4 también. Y lo que necesitamos es mantener esa señal que viene desde recién nacidos
a lo largo de la vida. Las dietas, cultura de dietas, la restricción, solo impide que los chavitos y los chavitas mantengan esas señales vivas. Exactamente, Yasmín. Gracias. Sí, justamente, o sea, los pediatras también nos pasa mucho. De las cosas que más recibimos en la consulta todos los días es, el niño no quiere comer, y mira lo que flaco está, y mira lo que no sé qué, y no quiere comer. Entonces, sí, muchas, digo, yo en lo personal, y creo que muchos de mis colegas lo hacen, lo hacemos también, es decirle, déjalo, si no quiere comer, déjalo en paz, ya. No Claro. quiere, déjalo. O sea, y hay una frase que yo uso mucho, que la aprendí de un maestro, es un poco severa, pero te dice lo que es ningún niño se muere de hambre donde hay comida, ¿no? Y a lo Totalmente. mejor es tiempo también de que empecemos a aplicarlo al revés también, ¿no? Porque es o sea, yo lo que quiero es sí leer mucho, mucho más. O sea, sí me despertaste una inquietud para conocer un poco, mucho, mucho más del tema sobre todo de, no, como dices, no estigmatizar el índice de masa corporal, etcétera. Sí, es muy interesante, Llama. Muchas gracias. Toda la información que quieran, Pedro, te mando toda la cantidad de Sí, porfa, artículos. para compartirlo en el chat de las sesiones de Claro, y pediatría. no son artículos de opinión, son artículos científicos, ¿sí? Claro, claro. Son metaanálisis y son cosas importantes. Uno, dos, un niño que no quiere comer, hay que o sea, una cosa es no quiero comer y otra cosa es me duele al comer y otra cosa es no tengo hambre y estoy creciendo normal y eso es lo que necesito. Cuando pasa esto de no quiere comer, que hay que identificar, hay que indagar un poquito más. Y lo que dices es bien cierto. Si los niños están creciendo normal y no quiere comer, con lo que come es suficiente. Quiere decir que ese niño eso es lo que necesita, no más, Así es. ¿no? Y lo que llega al consultorio tuyo es, mis niños no quieren comer y lo que llega al mío es, están comiendo de más. Entonces imagínate, ¿no? ¿Cómo le dices a la mamá? Bueno, pues ¿qué es de más? ¿En función de quién? ¿Comparado con quién? Hay que ver, ok, el comer emocional en un niño, ¿sí? El comer emocional es normal en todos. Ahora, lo que hay que identificar es cuando solamente comen de manera emocional, es su único mecanismo, este coping mechanism de lidiar con sus emociones, bueno, necesitamos identificar qué pasa. Pero quiere decir que este chiquito está buscando una manera, la mejor manera de resolver sus emociones, que es a través de la comida y no haciéndose daño de otra manera, ¿no? Entonces también eso lo tenemos Y otra cosa muy buscar. importante que mencionaste es los muchísimos factores que influyen en la obesidad y el sobrepeso, que tienen que ver con, o sea, por ejemplo, lo del estrés. Los países con más estrés tienden a tener más problemas de nutrición porque, por ejemplo, está bien demostrado que el estrés constante está relacionado a la estatura, a la ganancia o no ganancia de estatura. Y es un hecho que los países con menos estrés, o sea, donde la vida es más amable, por decirlo de alguna manera, en general en la población, tienen una estatura mucho mayor, ¿no? Holanda es el ejemplo perfecto de eso, ¿no? Yo no sé qué tanta obesidad hay en Holanda, no tengo el dato, pero sí sé que Holanda es el país con las personas más altas del mundo y no lo eran así en el siglo XVII, donde el estrés era constante y el temor de guerra todo el tiempo y pues, como vivía en Europa en aquel entonces. Entonces sí, eso también es, o sea, es como considerar muchísimo más allá de nada más lo que está comiendo, sino todo lo que está alrededor, claro. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, Sí, adelante. vas, claro. Perdón. Hola, gracias, hermana. Gracias. Excelente plática. Quiero nada más completar un poquito el comentario que hizo Yasmín, que creo que es muy importante. Me toca ver pacientes que vienen a verme por irritabilidad y reflujo, bebitos, que no se les quita el reflujo, que están irritables. Y muchas veces es porque el pediatra le diluyó la leche porque estaba subiendo demasiado de peso. Y nada más les das de comer y ya se quita el reflujo. Entonces, es un punto que completa un poquito el comentario de Yasmín y es muy importante eso. Ya subió demasiado, dilúyele la leche para que no lo suba tanto. Y esa es la causa de su irritabilidad y no es un reflujo maltratado. Claro, es hambre.
es hambre. Los niños se autorregulan. Si tú, como dijo Yasmín, si tú les metes en una fórmula más de un macronutriente que de otro, pues en la siguiente van a estar satisfechos por más tiempo o por menos, como dices, ¿no? Si se las diluyes con agua. Y eso está pasando un montón. Sí me llegan un montón de pacientitos al consultorio, mamás, obviamente veo a las mamás, al niño de 5 años yo no tengo absolutamente nada que hacer, diciéndome, me dijo el pediatra que lo tengo que poner a dieta, ¿no? Entonces sí, gracias Jacob, es súper importante. Y quiero nada más aquí cerrar con una cosa importantísima. El índice de masa corporal, ¿sí? Este famoso IMC, fue hecho en 1820, hace literal 200 años. Y fue hecho en función del hombre estándar europeo, ¿ok? Y no era para medir salud, era para medir poblaciones. Hoy lo usamos para medir salud y para encasillar a nuestros niños y a los adultos en etiquetas de bajo peso, normopeso, sobrepeso y obesidad. El tamaño del cuerpo y la obesidad únicamente, el término obesidad es estigmatizante por naturaleza. Bueno, Repito. ahí, digo, con todo el respeto, Ilana, el índice de masa corporal no es, o sea, como se mide actualmente las tablas de la OMS y demás, están hechas en base a la población de todo el mundo y hay toda una metodología para hacerlo y demás, o sea, no están hechos nada más en base a europeos, no. Eso No, es una cosa y la otra es que es cierto, o sea, en lo que yo concuerdo totalmente contigo es que hay muchísimos más factores más allá del índice de masa corporal, pero sí está demostrado, y eso está bien demostrado, que en poblaciones, medido en poblaciones, las personas que tienen un índice de masa corporal más allá del 25% tienen un riesgo de hipertensión y diabetes mayor que las personas que están por abajo de ese límite. En donde estoy totalmente de acuerdo y donde hay que leer más es en el resto de los factores. O sea, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, pero bueno, hay cosas que sí son... Ajá. No, lo que me refiero es que tú no puedes nada más determinar la salud de un individuo con base en el índice de masa corporal. O sea, Eso no es, es eso es a lo que quiero llegar. O no sea, sea no solo puedes eso. decir, exacto, no puedes decir, este está saludable porque tiene 22 y no está saludable porque tiene, bueno, o sea, no podemos nada más enfocarnos en una cosa. Tenemos que hacer una investigación mucho más amplia y tenemos muchísimos mayores determinantes para poder determinar, ¿no? Sí, la salud. de acuerdo, totalmente. Ajá. Gracias. Sí, claro. ¿Alguien más quiere comentar? Sí, El yo, doctor buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, a mí me gustaría comentar una cosa. Los trastornos de conducta de alimentación no es exclusivamente una forma, sino es un espectro. Es un espectro de forma de pensamiento del individuo que padece esta condición. No solamente es exclusivamente de los niños, se ve también en los adultos. Es más importante en la entrevista que tienen los pediatras con el niño y sus padres, el poder detectar la conducta de alimentación de los padres, porque los niños empiezan a aprender a comer a partir de los padres. Y si los padres tienen datos sugerentes de un trastorno, un espectro del trastorno de conducta de alimentación, hay que pensar que lo pueden tener los niños. Claro, claro. Enfoqué esta plática en niños porque era dirigida a pediatras, pero evidentemente, y porque realmente en esta pandemia, el grueso de adolescentes y preadolescentes, como dije, desde los 10 años ya me están llegando chiquitos con anorexia, tal cual. Fue brutal, pero evidentemente, y como bien lo platicamos y como bien lo dice usted, claro, los patrones alimentarios son aprendidos, ¿no? Y bueno, necesitamos indagar un poquito más si en familia hay algún trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Porque sí tienden a asociarse, sí tienden a darse en vínculos familiares. Sí, doctor. Sí, tiene usted razón en cuanto a que son aprendidos, sí, y tienen un factor de riesgo genético, ¿eh? Claro, eso también está bien demostrado, pero sí. no sabemos a ciencia cierta cómo diferenciar la carga genética con la conducta
aprendida, eso es cierto. Aún no. Sí, exacto, aún no se conoce. Hay muchísima investigación. Les comenté de la profesora Cynthia Bulik, es de la que más investigación tiene en esta cuestión, en este factor genético que incide en el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria. Los patrones alimentarios pueden llegar a ser los detonadores, ¿sí? de esta patología, exactamente. Muchas gracias. A usted, gracias. Oye, como último, bueno, comentario, pregunta más bien, es, o sea, la parte psicológica del paciente, o sea, la parte, lo que decía ahorita Sion, pues el problema, los trastornos de conducta alimentaria tienen que ver obviamente con el estigma de las cosas, como estigmatizamos desde el médico, los papás, etcétera, al paciente con problema, pero está la parte psicológica del paciente, o sea, cómo manejar o cómo detectar esa parte psicológica donde el niño o el adolescente ya trae un problema y cómo poder identificarlo a tiempo, pues, esa es como mi pregunta. Sí, claro. Mira, como bien dije, son 3 factores, ¿no? Biológico, psicológico y social. La parte emocional, un chavito o una chavita deprimida, triste, que le cuesta trabajo comer, que no se relaciona y no se vincula bien. Por eso esto de las preguntas de cómo estás socialmente, ¿tienes amigos, no tienes amigos? ¿Cómo te sientes en casa? ¿Qué haces en las tardes? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo duermes? ¿Cómo estás durmiendo? No lo van a creer, pero muchos chiquitos con anorexia no duermen, bueno, sí lo pueden creer, por el hambre que sienten. Y se la pasan viendo en internet recetas de cocina, como para saciar su apetito. Es una cosa tristísima. Entonces, como pediatras y como profesionales de salud, nos toca indagar un poquito más de su salud emocional, ver cómo se encuentran, si están con niveles de ansiedad, si se muerden las uñas, si se jalan los pellejos, si se jalan el cabello, se jalan las cejas. Son como muchas conductas que nos hablan de su salud emocional y evidentemente hay que referir a terapeutas especialistas en trastornos de la conducta alimentaria. No todos los nutriólogos, no todos los terapeutas saben de trastornos de la conducta alimentaria y no todos los psiquiatras. Y sí, la cuarta pata de la mesa, en un tratamiento integral está la terapia nutricional, ¿sí? La terapia emocional, el psiquiatra, que es básico, y el médico, ¿sí? Toda la parte médica, y la terapia familiar, porque muchas veces el entorno familiar no favorece o impide también la rehabilitación de un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, indagar un poquito más de esta salud emocional, de cómo se encuentra, ¿sí? Cómo le está yendo en la escuela, si se puede concentrar o no, si está pudiendo poner atención, nos ayuda a identificar esta parte emocional del paciente, si puede comer o no, si les está generando miedo, angustia o ansiedad el poder comer algún grupo de alimentos o comida en general, ¿no? Eso nos ayuda, Pedro. Ok, perfecto. Pues muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Bueno, pues si no es así. Yo únicamente felicitarte, Ilana, extraordinaria plática y a mí por lo menos me deja muy pensativa de todas las cosas. Gracias. Me da muchísimo gusto con que haya sembrado en alguno de ustedes esa semillita de la curiosidad y de aprender más sobre el tema. Me siento muy, muy agradecida. Gracias, Pedro, por la oportunidad. Gracias a todas las personas que están aquí, que me escucharon, y de verdad, de mil amores, lo que necesiten, la información que necesiten, artículos, lo que quieran, estoy aquí para ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ilana. Y bueno, pues esperamos poder hacer otra el próximo año. Encantada de la vida.